Tengan un buen día, estimados y estimadas. En esta ocasión vamos a desarrollar la segunda parte del primer tema, análisis y comprensión de textos. Aquí, por medio de esta breve clase teórica, vamos a desarrollar o explicar los niveles de comprensión lectora, los, los tipos de texto, ¿sí? Bien, empezaré hablando o especificando los niveles de comprensión lectora, ¿sí? Los niveles de comprensión lectora se entiende como un nivel eh, que es un proceso, ¿no? Es un proceso de construcción mediante el cual el lector va a asumir su significado personal a través de la interacción activa de la lectura y obviamente con su pensamiento o su raciocinio. Bien, mediante esta relación vamos a ejercer o poner en práctica los tres niveles de comprensión lectora, que sería literal, inferencial y crítico. Eh, Comenzaré hablando acerca del primer nivel, ¿no? El nivel literal. El nivel literal es el nivel básico, el nivel más sencillo en base a la comprensión o el entendimiento de la lectura. Aquí, aquí el entendimiento es simple, ya que todo lo que se comprende está explícito en el texto. Básicamente es el contenido literal, ¿sí? En este nivel literal, el estudiante va a estimular a identificar detalles, ¿sí? A identificar detalles como los pies de página, las comillas, las palabras resaltadas en el texto. También va a precisar el espacio, tiempo, personajes. Eh, También va a estimular a secuenciar los sucesos y hechos, a captar el significado preciso o correcto de las palabras mediante oraciones, ¿sí? Aquí, obviamente, el significado va a estar de acuerdo o relacionado con lo que indica lo que indica el diccionario. También aquí se va a recordar pasajes del texto, se va a encontrar el sentido de las palabras de múltiples significados, ¿sí? Aquí vamos a encontrar palabras que son polisémicas y vamos a escoger el significado preciso mediante la lectura, ¿no? También vamos a identificar sinónimos, antónimos y homófonos. Vamos a reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos de uso habitual. Obviamente esos prefijos y sufijos los que, eh, los que derivan nuestras palabras, ¿no? Ustedes saben que la mayoría de palabras derivan del prefijo y sufijos griegos y latín. Ahora sí, les compartiré algunas pistas para formular preguntas literales, ¿sí? Según el texto, se afirma en el texto, qué idea concuerda con el texto, es correcto de lo leído, una de las siguientes ideas es correcta. Bien, eso es en base a las pistas para formular preguntas literales. Ahora vamos a ver el nivel inferencial. El nivel inferencial, digamos, es un poquito más complejo en base al nivel literal. Aquí se produce una interacción entre el lector y el texto. Aquí se activa el conocimiento previo antes de leer, sí, antes de leer, y obviamente se va a relacionar el contenido del texto. Lo que se busca aquí en este nivel inferencial es la interpretación mediante la información literal. A su vez, esa interpretación va a sacar conclusiones de manera implícitas. Obviamente, esas conclusiones no van a estar dentro del texto. Eh, Mediante el nivel inferencial, vamos a estimular a predecir resultados, a deducir enseñanzas y mensajes, a proponer un título para un texto, a plantear ideas
fuerza sobre el contenido, a recomponer un texto variando hechos, lugares, entre otros, inferir el significado de las palabras, a deducir el tema de un texto, a elaborar resúmenes, a prever un final alterno, a inferir secuencias lógicas, a interpretar el lenguaje figurativo y por último, elaborar organizadores gráficos, ya sea esquemas mentales o esquema de llaves. Ahora vamos a ver pistas para formular preguntas inferenciales. Tenemos la siguiente: se desprende de lo leído, se puede inferir de lo leído, se supone a partir de lo leído, a partir de lo leído se asume, ¿sí? Ya para pasar al último nivel, quisiera indicar que en los bancos de DEPU, cuando toman este tema, solamente preguntan el nivel inferencial y el nivel literal. No te viene este nivel crítico, pero sin embargo, lo vamos a estudiar, ¿sí? El nivel crítico es el último nivel, ¿sí? Es el nivel más complejo, ¿sí? En cuanto a la comprensión, implica la capacidad de emitir juicios críticos sobre lo que se lee, llegando a comprender un nivel que va más allá de lo explícito e implícito. Aquí asumiremos deducciones, ¿sí? Eh, en este nivel crítico vamos a estimular a juzgar el contenido de un texto, a distinguir un hecho de una opinión, a captar el sentido implícito, a juzgar la actuación de los personajes, a analizar la intención del autor, a emitir juicios frente a un comportamiento y por último juzgar la estructura de un texto. Bien, eso es en cuanto a los niveles de comprensión lectora. Ahora vamos a ver las pistas para formular preguntas criteriales. ¿Sí? Tenemos tres. ¿Qué opinas del texto? ¿Cómo podrías calificar? ¿Qué te parece? ¿Sí? No olvidar entonces estas preguntas de nivel de criterio. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a ver las clases del texto. Para ver las clases del texto, asumiremos dos grupos, ¿sí? Dos grandes grupos, según el significado del texto y según la ubicación de la idea principal. Por su contenido semántico tenemos textos informativos, textos argumentativos, textos descriptivos y textos narrativos. A continuación vamos a detallar cada uno de estos textos. El texto informativo o los textos informativos son aquellos que nos dan o establecen una información nueva, objetiva y libre de cualquier opinión. Ejemplos de textos informativos pueden ser eh, un periódico, un artículo científico o, ¿por qué no?, también un comunicado que emite la coordinadora. Ahora vamos a ver los textos descriptivos. Los textos descriptivos explican y detallan un proceso, acontecimiento y procedimiento. También pueden explicar o detallar a profundidad una cualidad o sí, una cualidad o un adjetivo de una persona. Ahora vamos a ver los narrativos. Los narrativos son aquellos que narran hechos del modo tal que podrían ser estructurados u organizados mediante esta parte, ¿no? Inicio, desarrollo y final. Ejemplos de textos narrativos podrían ser cuentos, fábulas, mitos, leyendas, epopeyas. También tenemos los textos argumentativos. Los textos argumentativos son aquellos en los cuales el autor quiere convencer de una idea a través de razones fundamentales. Aquí se va a basar en que el autor va a dar su punto de vista, ya sea a favor, en contra, ¿sí? Frente a un tema polémico.
¿sí? Un tema polémico es el que se presenta a favor y en contra. Un claro ejemplo de tema polémico podría ser el aborto, ¿no? Ese tema no pasa de moda, siempre o cada cierto tiempo enciende la polémica, ¿sí? Muy bien. Eh, Ahora vamos a ver el segundo grupo en cuanto a, a los tipos de textos. Según la ubicación de la idea principal, tenemos analizantes, sintetizantes, sintetizante, analizante, encuadrados y paralelos. Analizantes, también llamados deductivos, ¿sí? Son aquellos textos que presentan la idea principal al inicio, la cual va desarrollando precisiones, ejemplos y otras aclaraciones. ¿Y quién va a dar esos ejemplos? ¿Quién va a dar esas precisiones? ¿Quién va a dar esas aclaraciones? Son las ideas secundarias. Bien, ahora pasaremos a hablar acerca de los textos sintetizantes o también conocidos como inductivos. Se tratan de aquellos textos que presentan la idea principal al final, como se puede apreciar aquí, ¿no? Al final, la cual es la síntesis o la suma de las ideas secundarias que desarrolla. ¿Sí? Ahora vamos a ver sintetizante analizante. Se trata de aquellos textos que presentan la idea principal en la parte central, ¿sí? En la parte central, desarrollando el tema, sirviendo además de nexo discursivo. En estos textos primero se exponen las ideas secundarias que se resumen en una idea principal. Acá está la idea principal en modo de resumen, mediante la cual esta, eh, esta desarrolla otras ideas secundarias o sirve de impulso para otras ideas secundarias. Ahora vamos a ver los textos encuadrados. Los textos encuadrados se tratan de aquellos textos que presentan la idea principal en la parte inicial y al final, siendo esta expresada de manera diferente, pero con el mismo contenido. Acá vemos, ¿no? Si bien es cierto, te muestran la idea, una misma idea, pero con diferentes palabras. Ahora vamos a ver los paralelos. Los textos paralelos se tratan de aquellos textos que presentan la idea principal en todo el texto. Por ende, hemos resaltado de amarillo todo el texto. En este texto todas las ideas tienen el mismo nivel de importancia, la misma jerarquía. Bien, ah, hasta aquí, hasta aquí hemos llegado, ¿sí? En la parte final de esta breve clase teórica. Si hay alguna consulta, si hay alguna duda o alguna inquietud, lo hacen saber en la próxima clase que se hará de manera presencial. ¿Sí? Bien, sin más que decir, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, ¿sí? Y que tengan un excelente día en compañía de sus seres queridos. Gracias.